Gracias por su sintonía a TN23. Como usted bien lo sabe, somos la nueva opción para que usted esté informado todo el día y todos los días. Canal 23 UHF, Canal 23 en su sistema de cable en diferente numeración, según sea su cable operador. Iniciamos en este momento el rostro de la noticia. En este espacio pues analizamos los temas más importantes para nosotros los guatemaltecos. Hablaremos hoy sobre clima, sobre cambio climático, sobre las temperaturas extremas que están afectando al mundo y que quizás ya tienen o pueden tener también incidencias sobre Guatemala directamente en los próximos tiempos. Así que, como siempre, nos acompaña un experto en el tema. En este caso les presento al doctor Edwin Castellanos, es director del Centro de Estudios Ambientales y Biodiversidad de la Universidad del Valle de Guatemala. Doctor, bienvenido. Gracias, buenas tardes, gracias por la invitación. A usted gracias por estar con nosotros, ya lo habíamos tenido en otro programa y ahora pues nuevamente hacemos uso de sus conocimientos sobre esta temática tan importante para los guatemaltecos y para todos los ciudadanos del mundo, los cambios climáticos y las temperaturas extremas que están afectando en este momento, por ejemplo, a Estados Unidos. ¿Qué explicación tenemos para empezar? Pues es interesante porque esta temperatura fría extrema realmente está relacionada con ese fenómeno que hemos escuchado bastante del calentamiento global. Entonces, lo irónico es eso, de que un fenómeno de calentamiento en todo el planeta se está expresando en este momento como una temperatura fría extrema en Norteamérica. El problema es que básicamente la temperatura del Polo Norte está mucho más alta de lo normal. En general, el calentamiento del planeta se está expresando principalmente en el Polo Norte. Eso quiere decir que es el Polo Norte la región del planeta que está calentándose más rápidamente. Normalmente, en una situación de invierno normal, el aire del Polo Norte es tan frío que por esa diferencia de temperatura con el resto del planeta, ese aire queda aislado y básicamente se empieza a circular en una forma como de remolino. Pero resulta que este año, debido a que el Polo Norte está más caliente de lo normal, ese remolino se debilita, esa separación entre el aire frío y caliente se debilita y eso hace que el aire frío del Polo Norte baje más de lo normal y haya invadido toda esa región de Norteamérica. Llegó a Estados Unidos. ¿Puede en algún momento determinado avanzar hasta México y Guatemala, doctor? Pues sí, siempre que Norteamérica se enfría más de lo normal, pues nos llega a nosotros la colita, ¿no? Entonces, básicamente cuando hay masas de aire frío que empujan en el norte de Norteamérica, pues el aire de Norteamérica pues nos llega a nosotros y eso es lo que se crea o se siente acá como una onda fría también. En este caso, pues este frío extremo llegó a Norteamérica. Aquí en Guatemala pues tuvimos algo de temperatura baja, pero no se podría decir que haya sido fuera de lo normal. Eventualmente, si este derrame de aire frío del Polo Norte es más extremo, pues podría ser que sintamos acá temperaturas más extremas. Se dice que estos fríos fueron un récord, los fríos de este año. ¿Es esto cierto? ¿Qué antecedentes tenemos anteriores? Sí, afortunadamente en Norteamérica, en Estados Unidos, es uno de los países que tiene mejores registros de temperatura. Posiblemente solo algunos países europeos como Inglaterra tenga registros más antiguos, pero Estados Unidos tiene muy buenos registros. Ellos mantienen muy buenos registros más o menos desde 1880 y esto es lo que les permite decir con mucha certeza que este fue el año en que se rompió ese récord, ¿no? Ese récord de temperaturas bajas. Desafortunadamente, lugares como Centroamérica, Guatemala concretamente, nuestros registros de temperatura son más débiles, podríamos decir. Tenemos mucha menos historia de temperatura y por lo tanto es más difícil para nosotros poder hacer estas afirmaciones de que ha sido el año más frío o el más caliente en 100 años, por ejemplo, ¿no? Utilizando ejemplos y en términos prácticos, ¿qué es lo que está sucediendo en el Polo Norte? Pues como le decía, básicamente lo que ocurre en el Polo Norte es que el aire muy frío no logra mezclarse con el aire caliente del resto del planeta y eso hace que el aire frío del Polo Norte se mantenga aislado. Interesantemente, este fenómeno de aislamiento del aire frío del Polo Norte también tiene que ver con el problema del agujero en la capa de ozono, que es otro problema ambiental que también ha tenido bastante publicidad. Este agujero de la capa de ozono se refiere básicamente a que este ozono, que es un gas que está en las partes altas de la atmósfera, durante el final del invierno, a principios de la primavera,
por problemas de contaminación que también han sido causados por el ser humano, empieza a disminuir su concentración. Y como ese aire del Polo Norte está aislado del resto del planeta, esa disminución se acentúa en esa región. Entonces estamos viendo de que ese problema que era del agujero en la capa de ozono, ahora también está afectando las temperaturas y en este caso está siendo debido a ese calentamiento de ese aire. O sea que el aire ya no está tan frío como debería de estar. Precisamente lo que usted mencionó, la mano del hombre, pues tiene que ver en estos cambios. ¿Qué estamos haciendo y quizás ni nos damos cuenta, pero dañamos el ambiente? Pues básicamente este problema del cambio climático está relacionado con dos actividades principales del ser humano. La primera de ellas es nuestro uso de combustibles fósiles, básicamente petróleo, para usarlo como fuente de energía. El petróleo, bajo condiciones naturales o normales, tendría que estar en las profundidades del planeta aislado por miles o millones de años. Pero en lo que hemos hecho en los últimos 150 años más o menos es bombear ese petróleo del fondo del planeta, traerlo a la superficie y quemarlo. Entonces hemos convertido material que tendría que estar en el fondo del planeta aislado en forma sólida y lo convertimos a forma gaseosa. Eso lo que está haciendo es agregar mayor cantidad de gases a la atmósfera, principalmente gases como el dióxido de carbono. Y este gas de dióxido de carbono tiene la peculiaridad de que tiene la capacidad de absorber calor. Entonces, entre más tengamos de este gas en la atmósfera tiene más capacidad de absorber calor y eso hace que la temperatura de la atmósfera aumente. Eso es lo que se conoce como el calentamiento global. Pero resulta de que ese aumento de temperatura global, calentamiento global, eventualmente afecta también los problemas de lluvia y aumenta esa variabilidad de lluvia que vemos año con año. Eso es lo que se conoce como el cambio climático. Entonces tenemos dos fenómenos que son independientes pero relacionados entre sí. El aumento de temperatura, que es el calentamiento global, y el aumento de la variabilidad del clima, que es lo que se conoce como cambio climático. Por una parte del petróleo, ahora en nuestros hábitos diarios, ¿aún usamos productos que dañan la capa de ozono y al medio ambiente o se ha logrado combatir este uso? Sí, el problema de ozono, como comentábamos anteriormente, es un problema que fue detectado incluso un poco, más o menos al mismo tiempo que el problema del calentamiento global y cambio climático. Pero ese problema de ozono está causado principalmente por compuestos químicos que están hechos a base de flúor y de cloro. Afortunadamente se firmó una convención a nivel mundial que se llama el Protocolo de Montreal, que prohibió el uso de esos compuestos. Entonces ya desde hace muchos años, incluyendo Guatemala, todos los países del mundo están controlando el uso de estos compuestos. Estos compuestos se utilizaban como refrigerantes, por ejemplo, en los aires acondicionados. Entonces se tuvo que descubrir nuevos o inventar nuevos compuestos químicos para sustituir estos compuestos a base de cloro y de flúor. Afortunadamente se han hecho bastantes avances y el problema de ozono está mejorando lentamente. Por otro lado, el problema del calentamiento global también fue detectado, como les digo, ya hace tal vez 40 años. Empezaron a hacerse negociaciones políticas a nivel mundial para firmar un acuerdo para tratar de reducir ese problema. Ese acuerdo se firmó en el año 1992, es lo que se llama la Convención Marco de Cambio Climático. En esta convención los países del mundo acordaron hacer algo para reducir el problema del calentamiento global y el cambio climático. Desafortunadamente, a diferencia del problema de ozono, el problema de cambio climático ha sido mucho más difícil de atacar, en parte porque involucra el petróleo y en parte porque ese petróleo pues, ha sido el motor de las economías mundiales durante los últimos 100 años. Entonces no es tan fácil decir, bueno, dejemos de usar petróleo, pero en esa dirección vamos encaminados en todo el planeta. La idea es empezar a reducir el uso de petróleo y empezar a aumentar el uso de energías renovables. En Guatemala concretamente podríamos enfatizar, por ejemplo, el uso de la energía hidroeléctrica, que es una energía mucho más limpia y en nuestro caso, en el largo plazo, mucho más barata. En el caso de nuestros vehículos de uso diario, ¿también contaminan de forma amplia y grande? Sí, básicamente los vehículos al
usar combustible, al usar gasolina, esa gasolina proviene del petróleo, los vehículos están indirectamente también quemando petróleo. Entonces, definitivamente, entre más vehículos tengamos en circulación, tenemos mucha más generación de estos gases, como el dióxido de carbono, que contaminan y generan este problema de calentamiento global. En ese sentido, la idea debe ser el tratar de hacer un transporte más eficiente. Por un lado, lograr que la gente trate de reducir el uso del vehículo, por ejemplo, compartiendo vehículos, ¿no? Tratar de reducir el hecho de que haya una sola persona por vehículo, por ejemplo, ¿no? Especialmente en los países desarrollados esto se fomenta mucho, que las personas compartan, ¿no? Y que en vez de ir una sola persona, pues traten de ir 2 o 3 personas por vehículo. Adicionalmente, el transporte público es importante que se mejore. Es uno de los retos aquí en Guatemala, definitivamente, ¿no? Tener un transporte público más eficiente que permita a las personas ya no utilizar su vehículo, sino transportarse colectivamente. En vez de ir un vehículo con una sola persona, va un autobús con 30, 40 personas. Además de estar adherida a Guatemala a los convenios y protocolos, ¿qué legislación nacional existe y cuál debería existir? Pues afortunadamente, desde la última vez que platicamos del tema en este programa, logramos ya en el país firmar, aprobar lo que se llama la Ley Marco de Cambio Climático. Hacia finales del año pasado tuvimos esa buena noticia, ¿no?, de parte del Congreso. El Congreso aprobó esta ley, así que tenemos ya en nuestro país una ley que nos da los lineamientos de qué tenemos que hacer en temas de cambio climático. Ahora el reto que queda definitivamente es poder poner en acción esa ley, poder implementar los diferentes mecanismos que esta ley nos está indicando. Gracias, doctor. En este momento vamos a ir a la pausa, pero volvemos de inmediato entonces con este tema importante para todos los guatemaltecos y los ciudadanos del mundo. Las temperaturas extremas, pero más allá de eso, ¿por qué están ocurriendo? ¿Qué lo está causando? Volvemos de inmediato. Mucha contaminación, al menos la bolsa, todo eso plástico, todo eso nos está contaminando. Pero desgraciadamente hay personas que no entienden eso. Yo soy comerciante y le piden una bolsa, le piden otra y les dice uno y no. Aunque se las venda uno lo pide. Yo creo que hay que dar un poco de valor, ¿no? Lo que no cuidamos pues es la basura y todo eso, nos está afectando todo. ¿Qué piensa usted de los cambios drásticos que hay en el clima a nivel mundial? El cambio, ¿no? Sí es un poquito medio grave porque de repente hace calor, de repente hace frío, como que viene la contaminación, enfermedades y todo eso. Pues sí es medio que preocupa un poco el clima, pues por todo, por los cambios de clima, ¿no? La desforestación es una cosa, por ejemplo, aquí en Guatemala, en Salamá, por ejemplo, las grandes montañas que habían en Salamá, ¿acaso le dicen algo a los que tiran los grandes palos? No les dicen nada. Así son los pinitos que están, y toditos va y haciendo el gran dineral, por eso. Importantes y ahora muy puntuales opiniones de ciudadanos guatemaltecos sobre el tema ambiental. La última de ellas, el doctor Edwin Castellanos, hablaba sobre la deforestación. ¿Existe preocupación, según nos comentaba usted? Sí, definitivamente. Hablábamos en el primer segmento de que una de las causas principales a nivel mundial del calentamiento global es la quema de petróleo. Pero la segunda causa más importante precisamente es la pérdida de los bosques. Y para países como Guatemala, es precisamente esa deforestación tal vez la causa principal, más allá de la quema de combustibles fósiles. Definitivamente cuando quemamos un árbol, cuando quemamos un bosque,
el carbono que está almacenado en esos árboles se libera a la atmósfera como dióxido de carbono, como CO2. Y ese CO2, como ya hemos mencionado, es el gas que tiene la capacidad de absorber calor, produciendo este calentamiento del clima y este cambio climático. Entonces, quemar petróleo y quemar árboles, en este caso, resulta algo muy similar, porque lo que estamos haciendo es convertir un carbono que estaba en forma sólida a un carbono que está en forma gaseosa y que llega a contaminar la atmósfera. ¿Qué dice en la actualidad el mapa forestal del mundo y el mapa forestal de Guatemala? Pues tristemente podemos ver de que en Guatemala nuestros bosques están desapareciendo bastante rápido. Las estimaciones muestran de que hasta hace unos 30 años el país estaba cubierto aproximadamente en un 50%, o sea, la mitad del país estaba cubierta de bosque. Pero definitivamente desde los años 80 empieza un proceso rápido de pérdida de bosques, 80s, 90s, especialmente en la región de Petén hay muchísima deforestación y actualmente nuestro país, de haber tenido la mitad de cobertura forestal, estamos actualmente más o menos en un tercio de cobertura forestal. Entonces hemos perdido bastantes bosques y desafortunadamente esa pérdida continúa. Tanto no solo por el aprovechamiento de la madera, como comentaba la persona en la entrevista, pero también porque hay necesidad de nuevas tierras agrícolas, hay necesidad de expandir la agricultura y eso pone mucha presión en los bosques. Ante este panorama, ¿qué podría pasar en Guatemala durante los siguientes años? Pues definitivamente es importante que controlemos este proceso de deforestación. Tenemos en Guatemala una ley forestal que trata de regular eso, que prohíbe realmente el cortar un bosque sin tener una autorización, sin tener una licencia. La ley lo que está buscando es mantener un balance. Si yo quiero aprovechar un bosque porque necesito la leña, porque necesito la madera, tengo que tener un compromiso de reforestación. Lo ideal es eso, ¿no? Es importante que aprovechemos nuestros bosques, pero en la medida en que los cortamos, que también sembremos para tener ese balance cero. Entonces, tendríamos que, podemos aprovechar los bosques siempre y cuando podamos sembrar también nuevos árboles. Según los estudios que se poseen, los guatemaltecos ya estamos viviendo en carne propia este cambio climático. Me refiero, ¿hay cambios de temperatura y también cambios en las estaciones, doctor? Sí, definitivamente se nota ya una tendencia, aunque muy ligera, de un aumento de temperatura. Pero principalmente, más allá del aumento de temperatura, que tal vez no es tan notorio, dado que vivimos ya en un país tropical con una temperatura relativamente cálida, lo que más se está notando es un cambio en los patrones de lluvia, que es el otro tema que está muy asociado a la temperatura. Básicamente, lo que hemos visto en Guatemala, especialmente en la última década, es que se ha ido marcando mucho un cambio en la temporalidad de la lluvia, es decir, un cambio en el periodo en el cual inicia la lluvia y en el cual termina la lluvia. Y es muy interesante porque normalmente en Guatemala hablamos de las aguas de mayo, como el inicio de la lluvia, pero poco a poco, el año pasado fue un ejemplo muy bueno, la lluvia ya no empieza en mayo, empieza hasta junio, ¿verdad? Y también anteriormente veíamos de que la lluvia iba terminando en el mes de octubre, pero ahora resulta que en noviembre todavía tenemos bastante lluvia. Aparte de la temporalidad, la cantidad de lluvia que ha caído, ¿qué mensaje nos da esto? Pues lo que reportan los agricultores con los que hemos estado conversando es que más que un aumento en la cantidad total de lluvia, lo que ellos observan es que la lluvia viene como más intensa. Entonces llueve de repente muy intenso, cae un chubasco muy fuerte y luego deja de llover por varios días. Eso les trae problemas porque una lluvia muy intensa puede crear deslaves, crea más erosión del suelo, incluso puede afectar las plantas. Entonces sí se ha estado observando eso, de que la intensidad de los eventos extremos de lluvia está aumentando. Volvamos al norte del continente. Usted nos indicó en la primera parte que hay extremo frío porque antes hubo extremo calor. ¿Qué podemos esperar entonces de la temporada calurosa? Sí, es interesante porque estamos viendo eso en este año, ¿no? Al mismo tiempo que Norteamérica estaba literalmente congelada, en Sudamérica estaban derritiéndose del calor, ¿no? Lugares como Argentina, como Brasil, estaban sufriendo temperaturas récord calientes,
Y lo mismo está ocurriendo ahora en Australia, ¿no? Australia está teniendo temperaturas arriba de los 40 grados centígrados cotidianamente. Entonces, esos extremos de muy caliente y muy frío es precisamente lo que está prediciéndose que ocurrirá y que está ocurriendo debido a este cambio climático. Pero lo interesante es que no solamente van a haber y estamos viendo extremos de caliente y frío, sino que estamos viendo también extremos de lluvia y de sequía, ¿verdad? Y eso, como les decía, es lo que más ha estado afectando a nuestro país. Años de mucha lluvia que se intercalan con años de muy poca lluvia. En Guatemala pues hemos sido espectadores porque no estamos en ninguno de los extremos, pero ¿qué tendría que pasar para que nosotros también ya empecemos a percibir estos cambios? Pues hemos estado de espectadores en términos de temperatura, pero no tanto de lluvia, porque si recordamos en la década pasada tuvimos muchos eventos extremos de lluvia, tuvimos una serie de tormentas tropicales, de huracanes, ¿no? Tenemos a Ágata, tenemos a Stan, tenemos a Mitch, y ese tipo de eventos extremos pues sí han ido despertando en la población general esa conciencia de que hay un problema con el clima. Y definitivamente este tipo de eventos extremos nos hacen recordar lo vulnerables que somos a estos fenómenos climáticos. Básicamente en Guatemala, teniendo un terreno muy montañoso, un terreno volcánico, los suelos son muy frágiles, muy quebradizos, es muy fácil que ocurran deslaves cuando tenemos estas lluvias extremas. Entonces, cualquier temporada con un chubasco muy fuerte, tenemos ya el riesgo de deslaves que incluso pueden resultar en muertes humanas. Tomando en cuenta todos los eventos entonces que estamos viviendo tanto en Guatemala como en el resto de países, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cómo deberíamos prepararnos a todo nivel? Pues definitivamente el tema de cambio climático nos está empujando a que tenemos que adaptarnos a esta variabilidad, a estos cambios extremos. Tendríamos que adaptarnos a vivir en un clima más caliente, pero también vivir en un clima de lluvia más extrema. Pero importante también recordar que debemos de adaptarnos a un clima más seco, porque los modelos de clima a futuro en el país indican que la cantidad de lluvia va a ir disminuyendo poco a poco. Entonces se espera que en 50 años haya una disminución considerable de la lluvia en Guatemala. Así que vamos a tener que ir acostumbrándonos a ser mucho más cuidadosos con el agua, a tener una costumbre más alta de ahorrar ese líquido que es tan vital. Tenemos un minuto para concluir. Por una parte, sus consideraciones finales y también qué observaciones y qué recomendaciones ha hecho este ente técnico universitario. Pues básicamente, más allá de estos procesos de adaptación que hemos hablado, es importante también empezar a revisar nuestros patrones de vida. Como indicamos anteriormente, la energía es importante que la empecemos a tratar de utilizar de fuentes renovables. Los combustibles para los vehículos, tratar de reducir ese uso de combustibles, haciendo un transporte más eficiente. La energía en nuestra casa, también ser mucho más cuidadosos, ¿no? Cuando haya necesidad, pues encendemos la luz, pero si ya no estamos utilizando esa luz, pues apagarla, ¿no? Si tenemos la posibilidad, cambiemos a focos eficientes, que no solamente son más amigables con el ambiente, pero que también nos van a ahorrar porque disminuyen ese consumo eléctrico y obviamente pues nuestra cuenta de electricidad a final de mes va a ser más baja. Entonces hay una serie de pequeñas actividades que sí podemos hacer y aunque parezcan pequeñas, si los vamos haciendo todos los guatemaltecos aunados con el resto de pobladores del planeta, pues sí se hace una diferencia. ¿Las sugerencias que ustedes le hacen al Estado y a los ministerios son escuchadas? Pues como les decía, el año pasado tuvimos la ventaja de tener esta ley de cambio climático, el reto ahora es implementarla. Entonces estamos trabajando con las instituciones de gobierno, Ministerio de Ambiente, Instituto de Bosques, Ministerio de Agricultura, en ese proceso de implementación de la ley. Es complicado porque se necesita financiamiento, se requieren fondos para iniciar estos programas y definitivamente fondos es lo que siempre hace falta en un país como Guatemala. Doctor Castellanos. Muchas gracias por estar con nosotros y compartir entonces en estos 30 minutos muchas de las respuestas. Hay muchas interrogantes, pero las respuestas estuvieron aquí en este espacio, el porqué de estos cambios extremos de temperatura que están afectando al mundo y en parte pues también a nosotros los guatemaltecos. Como siempre le invito a continuar aquí en TN23. Aquí vienen noticias y vienen programas de su interés.